De Pinto, lideresa de la comunidad guaraní Iguopa-Irendá, y en nombre de las demás autoridades comunitarias, les doy la más cordial bienvenida a nuestro local comunitario, en donde nos encontramos por 3 días para celebrar lo que ya están observando nuestro Areteguazú. Bueno, señor ministro de la Secretaría de Políticas y Lingüísticas, don Javier Viveros,
señor presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, don Hugo Samaniego, señor gobernador del departamento de Boquerón, don Harold Bergen, en representación de la Secretaría de Pueblos Originarios, el señor Oriol Fariña, señor intendente de la Municipalidad de Filadelfia, don Claudelino Rodas, señor Rufino Garrido, concejal municipal, las demás autoridades, muy buenos días. En nombre del Consejo Comunitario, les doy la más cordial bienvenida a nuestra festividad del pueblo guaraní, conocida como el Arete Guazú. Esta celebración lo realizamos los guaraní de la región occidental del Paraguay, Bolivia, Argentina y parte de Brasil. La fiesta evoca la reunión de todos los guaraníes, honrando la vida de nuestros antepasados. Durante 3 días, niños, jóvenes, adultos y ancianos danzan al son de la música, de la flauta y los tambores. Sonido que acompaña el baile en una ronda de unidad, en un reencuentro ancestral. Días previos, 40 días antes de la Semana Santa también, hemos iniciado con el Aticú, el tiempo de preparación para el Arete Guazú. Hoy se puede apreciar la vestimenta que representa a los espíritus que viven en el otro mundo y las máscaras, agüeró, que representan a los familiares que ya no están entre los vivos. Hay comunidades pertenecientes al pueblo guaraní. Las danzas y los rituales son parte importante en la fiesta que se celebra en la comunidad Hugo Pedrenda, Macharete, Santa Teresita, San Agustín de Pedro Pepeña y la zona urbana de Mariscal Estigarribia. Compartiremos momentos de alegría, añoranza y baile en familia. Tomaremos nuestra bebida tradicional, la chicha, una bebida hecha a base de maíz, como agradecimiento a Dios Tumpa por las bendiciones recibidas, como lo hicieron nuestros ancestros en épocas de cosecha. Nos complace enormemente hoy su visita para conocer una costumbre ancestral del guaraní que sigue latente en el corazón del Chaco paraguayo. Forma parte de nuestra identidad y estamos orgullosos de poder demostrarles hoy nuestra grandeza, que podamos pasar una linda fiesta durante estos 3 días. Bienvenidos sean todos una vez más y muchísimas gracias. Voy a ceder la palabra a las autoridades en el siguiente orden. En primer lugar, al señor ministro, posteriormente al señor presidente del Instituto Paraguayo del Indígena, al señor gobernador Harold Bergen, al intendente de la Municipalidad de Filadelfia, al señor Oriol, en representación de la Secretaría de Pueblos Originarios, y último a nuestra reina joven que nos van a alegrar durante estos 3 días de arete. Adelante. Yo me llamo Hugo Samaniego, me voy a presentar, soy el presidente del Instituto del Indígena. Quiero agradecerte, mi querida líder de familia, por esta enorme invitación que me hace, porque realmente me llena el corazón. Señor gobernador Harold Bergen, en nombre tuyo, a todas las autoridades que están, quiero saludar a todos los líderes, a toda la comunidad. Y digo, toca el corazón, porque más allá de una fiesta es mantener la tradición y las raíces, que no tenemos que perder nunca. Eso es nuestra identidad. ¿Se imaginan si esto no se hacía? ¿En dónde íbamos a estar? Hoy niños conocen la tradición, el antepasado, sus abuelos, sus madres que lucharon mucho aquí en estas comunidades. Realmente yo vengo realmente impresionado por lo que usted hace.
La fiesta en sí es una fiesta, pero el significado de la fiesta es lo que nos hace a nosotros sentir más paraguayos. Yo le agradezco mucho a ustedes la soberanía que hacen en el Chaco. Aquí vamos a trabajar con el gobernador, con el intendente y con todas las autoridades para llevar adelante. Dado los muchos problemas que hay entre las comunidades que falta todavía cristalizarse. Para nosotros es un orgullo estar acá. Quiero presentar un poco rápidamente aquellos de pueblos originarios que hicieron ustedes hace más de 8 o 10 años, que nunca se pudo cristalizar. Y este plan solamente tiene sencillo. Aquí está plasmado que todas las instituciones del Estado tienen que trabajar a favor de la comunidad indígena, en todo el sentido: tierra, camino, salud, educación. Aquí está. Y esto el presidente de la República bajó ya en línea a todos sus ministros. Quiero entregarle este ejemplar al gobernador. Por favor, señor gobernador, le quiero entregar este plan para que trabajemos juntos. Cosas muy lindas son las reinas, muy lindas las reinas. Muchas gracias. También al presidente de INDI, realmente esta visita acá y con su dificultad de su rodilla, que es un problema, aún así se animó a venir aquí. Ese tiene un valor muy grande y quiero un gran aplauso para eso por el presidente. Sabemos valorar esto que usted está haciendo acá a favor del pueblo originario. También quiero felicitar por esta fiesta. Siempre digo, la cultura tiene que fortalecernos y nosotros tenemos que hacer vivir la cultura. La cultura, en mi concepto, no es mezclar todos los costumbres de los diferentes etnias en una olla, ya sea algo común. No, cada cultura tiene su propia costumbres y cultura, y ese tenemos que fortalecer. Por eso también yo pedí personalmente a la Junta Departamental para que declare ese como interés departamental. Entonces, quiero felicitarle por esto, darle mucho ánimo, mucha fuerza y que ese sigue, que aprenden los chicos, que acompañan a los ancianos, para que ese sea una fiesta realmente cultural del pueblo guaraní. Muchas felicidades. Gracias. Por este maravilloso evento, Arete Guazú. También empezar saludando acá al señor gobernador, al señor ministro, al presidente, a su comitiva, al secretario de pueblos originarios, concejales presentes, y decirle que realmente me sumo también a las palabras que dice acá el señor presidente, de conservar y mantener las raíces, que es lo que nos lleva adelante, la cultura, no perder esta tradición. Es importante lo que están haciendo, y en nombre de la comunidad Ivo-Pedrendal les quiero también extender mi saludo a las comunidades de Santa Teresita, a Pedro Pepeña, que en este momento también estarán disfrutando de este momento, y decirle a ustedes que este evento es algo de ustedes. Nosotros venimos a sumarnos como institución. Acá estamos presentes demostrando con las autoridades que realmente apreciamos lo que ustedes están haciendo, y van a seguir teniendo el apoyo de nosotros siempre para lo bueno, para las comunidades, para que esta cultura, esta tradición se siga heredando en los hijos también, y que se siga creciendo y manteniendo. Eso es lo importante. Así que felicitarle una vez más y desearle que disfruten de este momento, de esta fiesta, que sea toda una alegría, que sea en paz, en familia y con amigos, y que disfruten de la mejor manera posible todo el tiempo que dure esta fiesta. Así que muchas felicidades una vez más, que pasen bien. Muy buenos días a todos. Licenciada Miriam Pintos, lideresa, gracias por la invitación. A las autoridades presentes, realmente me siento emocionado por estar compartiendo este evento tan importante para la comunidad de Ivo-Pedrendal,
Así como dijo la licenciada Miriam, siempre hemos trabajado juntos por el bien de la comunidad. Eso se valora muchísimo, el trabajo que está haciendo al frente de la comunidad lideresa, con la ayuda de todas las instituciones, ya sea departamentales, distritales, nacionales, y ojalá que sigamos acompañando firmemente todas las iniciativas de las comunidades indígenas, no solamente en una fiesta que se organiza un evento de esta naturaleza, sino en todo tiempo donde haya necesidades, podamos ver y todos juntos ayudarnos y a llevar todo en conjunto adelante, una comunidad tan unida como la de Ivo Peirenda. Así que mis deseos de éxitos a todos y muchas gracias. Muchísimas gracias. Lideresa, gracias por la invitación. Estoy emocionado por este día. Es mi primera vez como secretario departamental participar en un evento tan importante, y le agradezco de corazón al gobernador, señor presidente del INDI. Gratitud para ustedes. Esto es algo maravilloso que tenemos que mantener, lo que sería la cultura, porque la cultura es lo que nos define como personas y como humanos. Trajo en representación del gabinete departamental otorgado a la licenciada Miriam Flores de Pintos. Gracias. Gratitud por tu esfuerzo que realizas por tu comunidad. Lograr alinear muy bien a tu equipo hacia un mismo objetivo, lo que hace una gran diferencia. Gracias por fomentar siempre el respeto, la cultura, la comunicación abierta entre todos. La ayuda que ofreces a tus compañeros de gente se ve reflejado en los resultados finales y de todo lo que has logrado por tu comunidad. Gabinete Departamental de Boquerón, secretario departamental, Oriol Fariña, te lo agradece, y el gobernador también. Muchas gracias. Sean bienvenidos a nuestra comunidad Ivo Peirenda, a nuestra tradición que nos une, que es el Arete Guazú. Agradecida a la lideresa Miriam Flores y a sus consejos, y a todos los presentes, músicos, bailarinas. Oaje Mañana de Arete Guazú 2026. Ya acoa que con 3 días o duraba de Arete Guazú. Coñan de fiesta, naja ella y cobaiana. Ya ella de la picuepe, mi problema cuera. Haya ye cuida pa que oño dive. Atentamente, reina del Arete Guazú, Joena Aguilera. Muchísimas gracias.